Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Gracias a Dios por una oportunidad más que tenemos de meditar y escudriñar la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios por el programa. Gracias a Dios por lo que nos ha permitido hasta este momento. Gracias por lo que el Señor nos permitió también en la mañana. Gracias a Dios por la asistencia que gracias a Dios podemos seguir teniendo nuestros cultos presenciales en la mañana. Gracias a Dios por cada una de las actividades, la reunión de jóvenes también, que pues gracias a Dios se pudo tener nuevamente de manera presencial. Gracias a Dios, hermanos, por cada una de las cosas que el Señor nos ha permitido. Y bueno, hermanos, pues continuamos estudiando nuestra serie de temas, la clase de fe que agrada a Dios. Y hoy estaremos viendo, hermanos, pues un aspecto más de esta clase de fe, a que lo que nos mueve esta clase de fe que agrada a Dios. Pero quiero invitarles ahora a que pues vayamos a Éxodo, antes de que veamos ahí en Hebreos 11, en donde estamos teniendo esta serie de temas, que vayamos ahí a Éxodo capítulo 1, y que leamos del versículo 1 al versículo 22, para que podamos tener recordar, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo y tengamos nuestro contexto de lo que vamos a estar estudiando en esta tarde. Éxodo capítulo 1, y que leamos del versículo 1 al 22. Les invito a que me sigan, ¿verdad?, ahí en sus hogares, ¿verdad?, que me sigan con la lectura. Pueden estar leyendo junto conmigo o estar ahí también siguiéndome con sus vistas. Dice así la palabra de Dios, Éxodo capítulo 1 del versículo 1 al 22. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Estamos en Éxodo 1, para los que van ahí conectándose en el versículo 12, ahora leemos el 13, dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. ¿Qué es lo más preciado que los padres podríamos llegar a perder? ¿Qué es lo más preciado que los padres podríamos llegar a perder? Sin duda que nuestros hijos, ¿cierto?
No, yo creo que no hay, o uno de los mayores dolores que puede experimentar un padre es precisamente la pérdida de un hijo, ¿verdad? La pérdida de un hijo viene a ser un golpe muy fuerte en la vida del corazón de una mamá, de un padre. Yo creo que eso es lo más duro, ¿verdad?, que pudiera pasar en la vida de un padre. Hermanos, podemos imaginar ahora el temor, el sufrimiento que experimentaron los padres israelitas, ¿verdad?, los padres hebreos, cuando Faraón da esta orden. Cuando Faraón manda esto, lo que dice el versículo 22, ¿verdad? Entonces Faraón mandó todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservar la vida. ¿Podemos imaginar? Imaginémonos, hermanos, el sufrimiento. Qué situación más horroroso. Imagínense, hermanos, tal vez no todos los egipcios, no todo el pueblo de Israel, porque así como las parteras, puede ser que algunos otros de la misma manera pues hayan tenido temor de Dios, hayan compadecido, tal vez ponerse en sus zapatos y dijeron: no, nosotros no vamos a hacer tal cosa. Pero sí, muchos de los egipcios, imagínense entrando en las casas, arrebatando, ¿verdad? Y los padres resistiéndose, ellos tratando, jaloneando a los bebés recién nacidos, tomándolos tal vez, ¿verdad?, de sus cunas ahí, de donde estaban acostados, hermanos, llevándoselos, los padres detrás de ellos, implorando misericordia, tal vez las madres llorando, gritando que no lo hicieran, y ellos echando al río a los bebés, hermanos. ¡Qué tremendo! Podemos ver aquí padres desesperados, padres inconsolados, ¿verdad? No, sin poder ser consolados, que no encontraban consuelo ante la pérdida que estaban experimentando. Y es que sin duda que todos se oponían, pero aún cuando se oponían no servía de nada, porque llegaba uno, llegaba otro, se los arrebataban y terminaban quitándoselos y los echaban en el río y morían, porque era una orden de Faraón, del rey, de tal manera que no se escapaban. ¡Qué desesperación para los que ya habían dado a luz, hermanos, un hijo varón! El ver, ¿verdad?, que están haciendo y darse cuenta que era un hijo varón y lo que iba a suceder. Al igual, hermanos, que qué angustia para aquellos padres que sus hijos estaban por nacer, porque no sabían aún qué iba a ser, ¿verdad?, si niño o niña. Si era niña, viviría. Pero y si era hijo, si era varoncito, pues iba a ser echado en el río y moriría. ¡Qué tremendo, hermanos! No sabemos en cuál de las dos situaciones se encontraban los papás de Moisés cuando se comenzó a dar esto. Si ya Moisés había nacido o estaba por nacer. Pero lo que sí sabemos es que Amram y Jocabed, hermanos, padres de Moisés, que aquí en Éxodo no lo menciona, en Éxodo 1, ¿verdad?, al igual que en Éxodo 2, al principio donde sigue hablando de ellos, pero sí en Éxodo 6, en el versículo 20, nos da los nombres, ¿verdad? Porque solamente se dice que era un levita, ¿verdad? Este Amram y Jocabed, ¿verdad?, era su esposa. Sin embargo, podemos ver, hermanos, en el libro de Hebreos, que a pesar de lo que estaba sucediendo, ellos no temieron el decreto del rey. No tuvieron temor al decreto del rey y tomaron la decisión de esconder a su hijo. Cuando se dan cuenta, ¿verdad?, que era un varoncito y que nace, toman la decisión de esconder a este niño pequeñito. Dice ahí en el capítulo 2, en el versículo 1 y en el versículo 2, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. No nos dan sus nombres, pero si nosotros vemos en el capítulo 6, en el versículo 20, ahí están. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Imagínense esos 3 meses. Sin duda no fueron nada fáciles. Pues luchar con la angustia, luchar con el temor de que encontraran a su hijo, el temor de perder a los demás hijos que ya tenían en ese entonces, ¿verdad? La Biblia nos habla de María, nos habla de Aarón, ¿verdad? De perderlos por haber desafiado el decreto del rey. No hacía algo fácil ese momento. Esa lucha que continuamente estaban teniendo. Sin embargo, aunque seguramente no fueron fáciles esos meses, en el libro de Hebreos, hermanos, podemos ver que se resaltan que obtuvieron la victoria sobre el temor gracias a que tuvieron fe en Dios.
gracias a su fe en nuestro Dios. Miren lo que dice ahí en Hebreos capítulo 11, en el versículo 23. Hebreos 11, 23. ¿Ya lo tienen? Hebreos 11, 23 dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Por la fe de quién? Aquí está hablando de Moisés, pero más que nada está hablando de los padres de Moisés. Dice, por la fe Moisés, cuando nació Moisés, fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Por qué? Por la fe, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Así que con base, hermanos, en el ejemplo de Amrad y de Jocabed, padres de Moisés, podemos aprender que la clase de fe que agrada a Dios es una fe que no teme. Es una fe que no teme. Nuevamente dice el versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y aquí viene, y no temieron el decreto del rey. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que no teme. Dios está exaltando, está resaltando la fe de esta pareja, ¿verdad? De este matrimonio, de estos padres, Amrad y Jocabed, que tuvieron fe y que fueron movidos, ¿verdad? A hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque no tuvieron temor, es decir, vencieron el temor, como vamos a estar viendo, hermanos. Así que, ¿estás luchando con el temor? ¿Estás luchando con el temor? ¿Hay algo que te preocupa y te da temor que pueda suceder? Porque a veces así sucede. Hay cosas que nos preocupan. Hay cosas ante las cuales tenemos temor de que sucedan, de que pasen. ¿Hay algo que te preocupa y te da temor que pueda suceder? ¿Estás enfrentando alguna situación en donde el temor es algo que está predominando en tu vida, como sin duda lucharon Amrad y Jocabed con eso? Como sin duda experimentaron todos los que estaban ahí, todas las familias, todos los padres hebreos ante esta orden del rey. ¿Estás enfrentando alguna situación en donde el temor es algo que está predominando en tu vida? Si es así, hermano, no le cambies. No le cambies. En un momento más vamos a estar hablando sobre esto, pero antes les invito a que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo, hermanos, y que podamos pedir su dirección para que el Señor pues nos hable a través de su palabra, que podamos ser edificados. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque como siempre, Señor, tú lo haces. Estamos seguros que en esta ocasión lo harás. Señor, que hablarás a nuestro corazón, que tu Santo Espíritu aplicará a nuestra vida, a nuestra necesidad, tu palabra, cada una de las porciones que estaremos leyendo, este ejemplo de Amrad y de Jocabed. Ayúdanos, Señor, a poder concentrarnos, ayúdanos a poder ser sensibles a tu palabra, de tal manera que podamos ser edificados y que los propósitos, Señor, por los cuales vamos a estar hablando sobre este tema se puedan cumplir, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Toma en control, por favor, de todas las cosas, que pueda funcionar correctamente el internet, cada uno de los aparatos, de tal manera que podamos, Señor, meditar en tu palabra. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La clase de fe que agrada a Dios. Una fe que no teme, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar hablando. Una fe que no teme. Y bueno, hermanos, esto no quiere decir que cuando se tiene fe, ¿verdad? La fe que agrada a Dios, no se experimenta temor. Pues el temor, hermanos, es parte de nuestras emociones, ¿verdad? Es parte de nuestra naturaleza. Lo que quiere decir cuando hablamos que una fe no teme, hermanos, es que cuando se confía plenamente en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, el temor no está controlando nuestra vida, sino Cristo por medio de nuestra fe. Y es que no debemos de perder de vista que el temor tiende a dominarnos, tiende a controlarnos e impedirnos que actuemos correctamente. Todo lo contrario con la fe. Pues cuando confiamos en Dios, hacemos lo correcto y como consecuencia, como resultado, pues somos exaltados, como lo podemos ver en el ejemplo de Amrad y Jocabed. Proverbios 29-25 nos lo dice también, dice, el temor del hombre
pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Así que la clase de fe que agrada a Dios es una fe que no teme. Es una fe que no teme, hermanos. Número uno, sino que confía en Dios. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que no teme, sino que confía en Dios. Y es que, hermanos, volviendo al ejemplo de Amrad y de Jocabed, podemos ver que ellos vencieron el temor no porque fueran muy valientes, no porque ellos no experimentaran el temor, sino porque confiaron en Dios, porque pusieron su confianza en Dios. Nuevamente el versículo 23 de Hebreos 11 nos lo dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe fue que sus padres escondieron a Moisés. Por la fe fue que sus padres no temieron el decreto del rey. Por la fe fue que sus padres vencieron ese temor, porque confiaron en Dios. Confiaron en Dios. Proverbios 29-25 nuevamente nos dice que el que confía en Jehová será exaltado. Y eso es lo que podemos ver en este versículo. Esto es lo que sucedió con los padres de Moisés, hermanos, quienes confiaron en Dios aun cuando parecía que Dios los había abandonado. Aun cuando humanamente todo parecía indicar que Dios los había abandonado, ellos tomaron la decisión de confiar en Dios. Y es que en medio de toda la opresión que habían sufrido, no solamente en ese tiempo de ellos, sino en muchos años, y después de implorar la ayuda de Dios todos esos años y no ver respuesta, parecía que Dios, hablando humanamente, hermanos, los había abandonado. Lo cual no era así. Sin embargo, humanamente ellos podían llegar a pensar eso, que Dios los había dejado, que Dios los había desamparado en medio de ese tiempo difícil. Es por eso que no resultaba fácil ejercer fe en ese tiempo. Sin embargo, Amrad y Jocabed lo hicieron. Y es que, ¿qué pasa? Cuando estás implorando, cuando estás orando, cuando estás buscando la ayuda, la respuesta, y no ves respuesta, humanamente nuestra naturaleza tiende ¿a qué? A desmayar. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos, porque nuestra naturaleza tiende ¿a qué? A desmayar. A decir, bueno, ¿y de qué sirve? ¿De qué sirve que estamos haciendo esto si no sucede nada, si no pasa nada, si los resultados no se dan? Muchas veces al estar orando, al estar pidiendo y no ver respuesta de Dios, nuestra naturaleza tiende a desmayar. Es por eso que la palabra de Dios nos exhorta a orar sin cesar, a orar en todo tiempo, a no dejar de orar. Sino seguir clamando a nuestro Dios, porque en su tiempo y en su momento, como Él lo ha prometido, Él va a contestar. En medio de todas las situaciones difíciles, hermanos, tendemos a desmayar. Es por eso que ahí en Isaías 41:10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que no era un tiempo fácil para ejercer fe, para confiar en Dios. Sin embargo, Amrad y Jocabed lo hicieron. Al igual que también confiaron en Dios, aun cuando parecía imposible esconder a su hijo. Porque si pensamos, hermanos, lógicamente, si hablamos en nuestra humanidad, en verdad que esconder a un bebé no es algo fácil. Imagínense, hermanos, tratar de hacer que un bebé guarde silencio, que nunca llore. En el momento menos pensado, suelta el llanto y no lo hace con moderación, ¿cierto? Sino a todo pulmón. Llora, ¿verdad? Comienza a gritar y a llorar a todo pulmón. Y más en un tiempo en donde los egipcios estaban a las vivas. Estaban cuidando, estaban a las expectativas. Oye, un bebé. ¿Lloró un bebé? ¿Está llorando un bebé? Tratar de escuchar, ¿verdad? Y a ver, ¿de dónde viene ese ruido? ¿De dónde viene ese sonido? Por el mandato, la orden del rey. ¡Qué tremendo! No era algo fácil, parecía imposible esconder a su hijo de los egipcios, así como también de los mismos hebreos. Y es que, hermanos, cuando otras personas están sufriendo, cuando otras personas están padeciendo, cuando otras personas, ¿verdad?, pues han sufrido las consecuencias en su vida, ¿qué es lo que sucede? Hay algunos, ¿verdad?,
que quieren que todo sea parejo, ¿verdad? Que con todos sean parejos, por lo que cuando algo no está en otros, los delatan, ¿verdad? Cuando ellos no lo han perdido, cuando ellos no lo han experimentado, ¿verdad? No se callan, él también, a él también. Y buscan que esa persona de la misma manera sufra al igual que ellos. ¿Qué tiempos más difíciles? Parecía imposible esconder a Moisés, esconder al pequeñito, hermanos. No parecía ser algo fácil, sin embargo, por fe lo hicieron. Y lo lograron hacer con la ayuda de nuestro Señor durante ¿cuántos meses? 3 meses. Durante 3 meses. Porque confiaron en nuestro Señor. Amrad y Jocabed, hermanos, confiaron también en Dios, aun cuando parecía imposible salvar la vida de su hijo. Porque sí o no parecía algo imposible. ¿Cuántos niños, triste y lamentablemente, fueron arrojados al río? Murieron ahí, ahogados. Qué tremendo lo sucedido, hermanos, lo que sucedió en ese tiempo. Y parecía imposible que Moisés viviera, que Moisés, este pequeñito, no muriera. Sin embargo, Amrad y Jocabed confiaron en Dios, aun cuando parecía imposible salvar la vida de su pequeñito. Lo que también nos lleva, hermanos, al siguiente punto. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que no teme, número 2, sino que actúa de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que no teme, número 2, sino que actúa de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. Y es que Amrad y Jocabed sabía que su hijo no era un niño ordinario. De alguna manera, Dios le había hecho entender que tenía planes, unos planes maravillosos para el pequeño, por lo que no solo se trataba de salvarle la vida. No solo se trataba de que viviera. Esta es la razón por la que, confiando en Dios, dejaron al pequeño en sus manos al ponerlo en una arquilla de junco y colocarlo en un carrizal a la orilla del río, como lo podemos ver aquí en Éxodo, capítulo 2, del versículo 3 al versículo 10. Vamos para allá. Éxodo, capítulo 2, versículo 3 al versículo 10. Éxodo, capítulo 2, del versículo 3 al versículo 10, que dice así la palabra de nuestro Dios. Éxodo 2, del versículo 3 al versículo 10. Ya están ahí. Dice así la palabra de Dios: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, el niño estaba creciendo, ya habían pasado 3 meses, era más difícil ocultarlo, ¿verdad? Y entre los niños más crecen, ¿verdad? Más se mueven, ¿verdad? Más se vuelven inquietos. Era un poco más complicado. Dice: tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. O también como significa, ¿no? Salvado de las aguas. Porque de las aguas lo saqué. ¡Qué maravilloso es cuando confiamos en Dios y nos dejamos guiar por Él! ¿Cierto? Cosas extraordinarias suceden y sus planes y sus propósitos se cumplen, se llevan a cabo. Lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios y hacer lo que nos guía a hacer. Pues no solo se trata de confiar en Él y dejar las cosas en sus manos sin hacer nuestra parte. Los padres de Moisés no lo hicieron así. Ellos también hicieron su parte. Lo vemos en el hecho de que su hermana María
instruida sin duda por sus padres, estuvo al pendiente para ver lo que le acontecería, ¿verdad?, al bebé. De manera que cuando la hija de Faraón, ¿verdad?, lo vio, lo escuchó, ¿verdad?, y mandó por él y lo trajeron, lo vio, dice la palabra de Dios, que se compadeció de él. Esta muchachita se acercó y le ofreció que llamara a una nodriza para que lo criase, que era su mamá. Porque Amrad y Jocabed, hermanos, estaban haciendo la parte que le correspondía, como Dios quiere que nosotros también hagamos nuestra parte. Hermanos, Dios cumplió sus planes y propósitos en la vida de Moisés y a través de él, porque comenzando por sus padres, decidieron creerle a Dios e hicieron lo que les guió a hacer, aún a pesar del temor. Después, cuando Moisés creció, cuando Moisés ya era mayor, adulto, y tuvo ese encuentro con Dios, Moisés, tuvo que tomar su decisión. Si creerle a Dios y actuar de acuerdo a ello, si poner su fe en Dios y hacer lo que Dios le estaba guiando a hacer o no, lo cual vemos que no fue nada fácil, lo recuerdan. Ahí en el capítulo 3 lo podemos ver. Que Moisés puso varias excusas, pero Dios fue paciente para fortalecer, ¿verdad?, su carácter, su fe, de tal manera que Moisés tomara por decisión propia su decisión. ¿Y cuál fue la decisión que tomó? De ir y hacer lo que Dios quería, de creerle a Dios y ser un instrumento en sus manos. Y podemos ver todo lo que Dios hizo a través de él. ¿Pero por qué fue? Porque le creyó. Pero todo comenzó ¿cuándo? Comenzó cuando él nació, con sus padres, quienes tomaron la decisión de creerle a Dios y hacer lo que Dios les estaba guiando a hacer, porque era Dios quien les estaba guiando. Era Dios quien estaba hablándoles en su mente y en su corazón y les estaba guiando a que lo escondieran, a que le preservaran su vida. Era Dios quien les estaba fortaleciendo, ¿verdad? Y ellos confiando en Dios. Era Dios quien les estaba guiando para que lo llevaran al río, ¿verdad? Hicieran eso. Era Dios. Y ellos tomaron esa decisión de creerle a Dios. Y es que, hermanos, la cuestión no es que si confiamos en Dios, no vamos a experimentar temor. Ellos sin duda que tenían temor. El temor, hermanos, va a seguir tocando a nuestra puerta. La diferencia está en que cuando confiamos en Dios, el control no lo tiene el temor, sino nuestro Señor. Por lo que podemos descansar en Él y hacer su voluntad. Cuando, hermanos, confiamos en Dios, el temor no es el que tiene el control. Ya no más tiene el control. Porque ahora estamos confiando en nuestro Señor. Porque ahora estamos depositando nuestra confianza en Él. Y le estamos dando el control a Él. Y entonces podemos descansar en Él. Podemos hacer su voluntad y ver la maravillosa obra que Dios quiere llevar a cabo. De ahí que a cada uno de estos hombres y mujeres Dios les dijo, no temas. Invitándolos a confiar y descansar en Él, hermanos, porque cada uno de los hombres y mujeres que podemos ver aquí, Dios les dijo, no temas. Dios les invitó a no temer, sino a confiar en Él. Se lo dijo a Abraham. Miren lo que dice ahí en Génesis capítulo 15, 1. Génesis 15, 1. Dice la palabra de nuestro Dios, Génesis 15, 1. Ya están ahí, ¿qué dice? Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No temas, Abraham, no temas. Se lo dijo de la misma manera a Isaac. Miren lo que dice ahí en Génesis 26. Génesis 26 en el versículo 24. 26, 24. Dice así la palabra de nuestro Dios. Me ayudan, dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. No temas. Se lo dijo de la misma manera a Jacob. Miren lo que dice ahí en Génesis 46. Génesis 46 en el versículo 3. Génesis 46, versículo 3. Ya lo tienen, que dice. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. No temas, no temas. Hermanos, se lo dijo a estos hombres, se lo dijo a muchos otros hombres y mujeres en la Biblia, al igual que nos lo dice a nosotros.
no temas, no temas. Más, hermanos, más de 300 veces, hermanos, está la palabra no temas en la Biblia, para que cada día nosotros, hermanos, podamos tomar la decisión de confiar en nuestro Dios. No temas. Es lo que nos dice Dios. Lo que necesitamos hacer es confiar en Él, hermanos, porque cuando no es así, cuando permitimos, hermanos, que el temor controle nuestra vida y no confiamos en Dios, hermanos, y por lo tanto no hacemos lo que Él nos guíe, hermanos, entonces estorbamos los planes, estorbamos los propósitos de Dios y nos privamos de ver cumplida la maravillosa obra que Dios quiere llevar a cabo. ¿Por qué? Porque nuestro temor lo está impidiendo. Dice la palabra de Dios que el temor del hombre pondrá lazo, lo cual nos impide, nos estorba para que los planes y propósitos de Dios se lleven a cabo en y a través de nosotros. Aun cuando, hermanos, estemos siendo amenazados, no tengamos temor. Confiemos en Dios y hagamos lo correcto, como lo podemos ver Amrad y Jocabed, quienes estaban siendo amenazados por este rey, hermanos. Sin embargo, por fe, no tuvieron temor a su decreto y tomaron la decisión de esconder a Moisés, que era lo que Dios quería que hicieran. Tomaron la decisión de seguir la dirección de Dios. Claro, eran los padres de Moisés y lo amaban y lo iban a hacer, pero lo hicieron, hermanos, también guiados por el Señor, para que los propósitos de Dios se llevaran a cabo, porque ellos lo hubieran podido hacer a su manera, pero no lo hicieron a su manera. Lo hicieron de acuerdo a como Dios quería que sucediera, para que sus planes y sus propósitos se llevaran a cabo, se cumplieran, hermanos. Hermanos, no tengamos temor. No permitamos que el temor nos domine, nos controle, aun cuando seamos amenazados. Tomemos la decisión de confiar en el Señor como lo hizo David, quien por la fe no le tuvo temor a Goliat, como Saúl y todo el pueblo le estaban teniendo temor, sino que le enfrentó, y podemos ver que lo derrotó de tal manera que los planes y propósitos se cumplieron en y a través de David. Hermanos, no tengamos temor. Aun cuando estemos siendo amenazados, como también sucedió con Ananías, Misael y Azarías, quienes por la fe no le tuvieron temor, miedo al horno de fuego, ¿verdad?, ardiendo, sino que tomaron la decisión de honrar a Dios, de obedecer a Dios, de darle honra y gloria antes que al rey y a su imagen que había levantado, ¿verdad?, al postrarse delante de ellas. Aun cuando estaba la amenaza del horno, ellos tomaron la decisión de honrar a Dios, de guardar su ley. Y podemos ver cómo Dios los libró. Y podemos ver la obra que Dios hizo a través de ellos, por el testimonio de ellos. También lo podemos ver en el ejemplo de Daniel, quien por la fe no le tuvo tampoco miedo, temor, ¿verdad?, al foso de los leones, sino que obedeció a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando escuchó el edicto del rey, fue a su cámara, a su cuarto, ¿verdad?, abiertas las ventanas, se arrodilló y se puso a hacer como lo solía hacer, como estaba acostumbrado a hacerlo, aun cuando estaba la amenaza del foso de los leones. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios, porque su fe estaba puesta en Dios. Y es lo mismo que nosotros necesitamos hacer. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que no teme. Es una fe que no teme. No permitamos que el temor controle nuestra vida. Confiemos en Dios y hagamos lo que Él nos guía. ¿Qué le ha estado guiando a hacer a usted el Señor? ¿Ha estado luchando con el temor? Hermanos, no permitamos que el temor nos controle. Hagamos lo que el Señor nos esté guiando a hacer. Si esa es su voluntad, no hay nada mejor que ello. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y el Señor no nos va a dejar. El Señor va a estar con nosotros. Y el Señor va a hacer su parte. Como esa promesa que nos agrada, que me gusta, ¿verdad? Y que es uno de mis versículos favoritos. Que nos dice ahí en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. De tal manera, hermanos, que la clase de fe que agrada a Dios es una fe que no teme. Tengamos siempre presentes, hermanos, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Como lo dice ahí en 1 de Juan 4:4. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. De tal manera que tomemos la decisión de echar fuera el temor. Tomemos la decisión de no permitir que el temor tome el control de nuestra vida,
sino darle el control de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, al poner nuestra fe en Él, confiando en que Él nos va a ayudar, en que Él va a llevar a cabo sus planes, los cuales son maravillosos. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y por este ejemplo de Amrad y Jocabed. Gracias, Señor, porque aunque es un versículo muy pequeñito, aun cuando no se habla mucho acerca de estos padres, todo lo que podemos ver con la historia de Moisés y que estaremos viendo, todo lo que hiciste en y a través de él comenzó desde su nacimiento, con esa fe que sus padres tomaron la decisión de poner en ti. Ayúdanos como padres, Señor, a confiar en ti, a poner nuestra fe en ti, Señor, de tal manera que hagamos lo que tú nos guíes para con nuestros hijos, a fin de que los planes y tus propósitos se cumplan en la vida de nuestros hijos. Ayuda a nuestros hijos a tomar la decisión de poner su fe en ti y vencer el temor, para que los planes y propósitos que tienes para ellos se cumplan en y a través de ellos. Ayúdanos como iglesia, Señor, a no permitir que el temor nos domine, el temor nos controle, sino poner nuestra confianza puesta en ti y hacer lo que tú nos guíes a hacer, Señor, a fin de que tus planes y tus propósitos se cumplan. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La clase de fe que agrada a Dios, hermanos, es una fe que no teme, Confiemos y descansemos en nuestro Señor. Y bueno, hermanos, pues gracias a Dios por lo que el Señor nos ha permitido en este tiempo. Gracias a Dios, sin duda, por lo que el Señor nos permitirá en esta semana. Hermanos, caminemos por fe, confiando y descansando en el Señor y no permitiendo que el temor tome control de nuestras vidas. Participemos de cada una de las actividades, hermanos. El próximo sábado tenemos reunión para matrimonios. Invitemos a otros matrimonios, animémonos nosotros mismos y animemos a otros a participar y estar presente. Gracias a Dios el mes tuvimos un buen grupito. Este mes esperamos, ¿verdad? Un grupo mayor para que podamos estar escuchando y meditando en la palabra de nuestro Dios. Tenemos un matrimonio invitado también, sin duda va a ser de bendición para nuestras vidas. Así que no lo perdamos. Próximo sábado 30 de octubre, 8 de la noche, hermanos, vía Zoom, estaremos conectándonos. Y bueno, pues si usted también, ¿verdad?, quiere conectarse y participar con nosotros como matrimonio, pues háganoslo saber. Nos puede mandar un mensaje también por medio de la página para que nosotros le podamos contactar y entonces podamos mandarle el link y que pueda estar presente, ¿verdad? Y que pueda estar disfrutando también de este tiempo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo.